Hace 3 años estrené el iceberg de My Little Pony en mi canal, donde resalté los aspectos más extraños y perturbadores del fandom Brony. Un año después estrené el iceberg de mi canal, donde hablé un poco más de mí y demostré un poco de mi vida personal. Así que pensé, ¿por qué no hacer un iceberg de la generación 5 de My Little Pony? Que ya con casi 3 años de historia puedo asegurarles que encontré datos bastante extraños y perturbadores. Así que les presento el iceberg de My Little Pony generación 5. El que la G5 sea una continuación de la G4 es un aspecto que a varios Bronies les llamó la atención antes de que se estrenase la película, pero a día de hoy es uno de los aspectos más criticados de dicha generación. May 6 es como se le conoce al grupo de nuestros protagonistas, que si bien en un principio eran solo 5, a día de hoy tenemos la cantidad de 6 protagonistas, asimilándose más a la cantidad de protagonistas que tuvimos en la generación 4. Make Your Mark es la serie 3D que existió de la G5 posterior a la película. Esta serie, si bien se creía que era la principal, realmente aunque tuviera el lore y la cantidad de episodios con mejor historia, realmente la serie principal siempre fue Cuenta tu historia, la serie 2D de la generación 5. Esta solo se consta de capítulos de 5 minutos que son subidos a YouTube semanalmente. Las orejas de Jazz fue el primer meme que existió en la generación 5, ya que en la serie de Deja tu marca, el personaje de Jazz Hoops dejaba de tener orejas y nunca se le vieron prácticamente en pantalla, por lo que se convirtió un meme que los escritores decidieron dejar vivo. Otro meme que se hizo bastante famoso de esta generación es el tamaño y estatura de Pip Petals, esto debido a que en la película de nueva generación se nos presentó como un personaje sumamente bajito en comparación a los demás Main Five, por lo que se creó el meme de que es una enana. La generación 5, al ser una continuación directa de la generación 4, es obvio que tengamos un montón de referencias a la generación ya antes mencionada, como la boutique de Rarity o la mención de personajes como Moon Dancer. Otra cosa que es inevitable mencionar es el obvio rechazo que tienen los Bronies hacia la generación 5, esto debido a que muchos se quedaron enganchados con lo que fue la generación 4. También tenemos el regreso de varias razas que no son ajenas a la franquicia, ya que han estado en la mayoría de sus generaciones, como los ponis marinos, los dragones o los brisis. Aunque no lo crean, Hitch es un personaje histórico, ya que es el primer protagonista masculino que tenemos en la franquicia. Aunque Sparky es uno de los personajes más odiados de la generación 5, no podemos olvidar el dato de que es el primer dragón de la franquicia que se presenta junto a nuestro grupo de protagonistas que no se llama Spike, por ende es un dragón nuevo y único en la franquicia. Uno de los personajes más queridos de la generación 5 vendría siendo el personaje de Posey, que a su vez es uno de los personajes con peor suerte de la franquicia, simplemente siendo superado por el personaje de Clover de la generación 1.5. Obviamente los shippeos no iban a ser algo ajeno a esta generación de My Little Pony, ya que tenemos shippeos como el de Zip por Hitch o el de Sonny por Izzy. Sin embargo, lo que lo hizo bajar al nivel 2 de este iceberg es que existen shippeos bastante extraños como el de Misty por Alpha Beetle o el de Sonny por Argyle. A Sonny Starscout se nos presentó como la protagonista de la generación 5 desde la película de nueva generación estrenada en el año 2021. Sin embargo, a día de hoy se le hace mucho bullying al personaje porque ha perdido el protagonismo con el que se nos presentó en un inicio. Las canciones de la serie dejaron de ser adaptadas en todos los idiomas para dejarse en el idioma original a partir del capítulo número 25, siendo la última canción de Tell Your Tale adaptada en español la canción Mis Bananas. Asimismo, en la serie Make Your Mark se dejarían de adaptar a partir del capítulo 6 de la serie. Macario es el animador más conocido de la generación 5, ya que es el que se encarga de hacer animaciones y entregarnos parodias en YouTube. La cancelación de la serie 3D conocida como Make Your Mark o Deja tu marca en español fue cancelada debido a que Hasbro no renovó contrato con la animadora Boulder Media. Para muchos Bronies, los mejores arcos de la historia de la generación 5 se encuentran en los cómics. Sin embargo, los arcos de los cómics no son canónicos. Por ejemplo, el arco de Discord llegando a la generación 5 es uno de los arcos, si no es que el arco más querido de esta generación. Desafortunadamente es un arco no canónico. El especial de Bridal Woodstock perteneciente a Deja tu marca es la celebración de los 40 años de la franquicia, razón por la que tenemos el regreso de los troneques o apariciones de personajes clásicos como Bluebell, Minty y Snuzzle.
Asimismo, como la generación 5 tiene sus haters, también tiene sus defensores. Entre ellos tenemos a los youtubers Macario y Witternex. Save My Little Pony es conocido como el mayor hater de la generación 5, debido a que él odió que la G4 haya terminado, por lo que él considera que el hijo bastardo de Hasbro es la generación 5 de My Little Pony. Daniel Ingram, también conocido como el compositor de las canciones de la G4 de My Little Pony, dejó de trabajar con Hasbro. Muchos bronies creyeron que él lo dejó de hacer debido a que sabía que la generación 5 iba a ser una completa basura. Sin embargo, las cosas no son como lo suelen decir, ya que él dejó de trabajar con Hasbro debido a que estuvo 9 años trabajando con la franquicia de My Little Pony, por lo que quiso ya dedicarle más tiempo a su familia y proyectos personales. Sin embargo, él no ha dejado de pronunciarse que está orgulloso de Sean James Boyer, el compositor de la generación 5 de My Little Pony, admirando el trabajo que ha estado haciendo durante estos casi 3 años. La película de nueva generación se tenía planeada para estrenarse en cines del año 2021, sin embargo la pandemia de COVID-19 atacó y se nos impidió poder ver esta película en cines. Nostalfan es el término con el que se le conoce a aquellos fans de una serie o franquicia que prefieren quedarse con el contenido anterior. En el fandom brony aplica con aquellos que prefieren quedarse con la G4 odiando a la G5 sin tan siquiera darle una oportunidad primero. Cuando la temporada 2 de Tell Your Tale o Cuenta tu Historia se estrenó, muchos en el mundo quedaron impactados, debido a que el doblaje de todos los personajes se había cambiado, y no estoy hablando de solo Latinoamérica o España, estoy hablando de todo el mundo a excepción del idioma original. Por los datos que se nos han dado en la serie podemos deducir que Izzy nunca supo tener amigos, por lo que tuvo una infancia completamente solitaria, razón por la que en lugar de tener amigos reales, siempre fue dispuesta a crear sus propios amigos. Uno de estos ejemplos vendría siendo el señor Butterscotch. Discord, en el arco de cómics ya antes mencionados, quería deshacerse de la magia, esto debido a que Opaline la utilizó para separar a todas las razas. Pero, ¿realmente creen que esta fue su motivación real? ¿No se han puesto a pensar que probablemente Opaline con la magia fue capaz de hacer cosas impensables, como el quizás haber matado a Fluttershy? Regresando al punto de la soledad de Izzy, en realidad se dan cuenta que el personaje nos ha dejado demasiadas pistas de que es alguien a la que no le gusta estar sola. Esto, sin embargo, se demuestra principalmente en los primeros capítulos de Cuenta tu Historia, donde vemos que el personaje hace todo lo posible para poder encajar con sus amigas y que no la abandonen de nuevo, como en toda su vida ha estado. Uno de los peores sentimientos que puede llegar a tener a alguien como persona es sentirte perseguido por tu pasado, pues el personaje de Misty es la representación gráfica de este sentimiento, ya que, como sabemos, el personaje trabajó para Opaline no para precisamente cosas buenas. Por lo que hemos visto en Cuenta tu Historia, el personaje sigue siendo perseguido por su pasado, del cual quisiera deslindarse de una vez. El posible paradero del padre de Sib y de Pip no es uno tan alegre como podemos llegar a pensar, ya que en uno de los capítulos de Deja tu marca podemos observar a un pony bastante entusiasmado de hacer un platillo favorito de Pip, debido a que ella se enfermó. Sin embargo, a este mismo pony le hemos visto en Cuenta tu Historia en un capítulo donde se ven fotografías junto a la reina Haven, por lo que podemos deducir que él y la reina Haven se divorciaron. La teoría del multiverso generacional nació debido al capítulo 5 de la temporada 2 de Tell Your Tale, donde vemos murales no solo de la G4, sino de la generación 1, además de varios libros y luces que pasaban a través de estos murales. En el último episodio de Deja tu marca, titulado Los secretos de Starlight, podemos ver que Allura está tratando de liberar a su hermano. Sin embargo, ¿quién es este hermano? Se ha especulado que podría ser personaje nuevo o probablemente el Rey Sombra. Hablando de los secretos de Starlight, el último episodio titulado de Deja tu marca troleó a demasiados bronies en Latinoamérica, debido a que todos creían que aparecería la comunista favorita de todos. Sin embargo, por lo que podemos saber de los derechos de autor, era prácticamente imposible que el personaje apareciese en la G5. Hablando un poco del paradero desconocido de la madre de Misty, podemos deducir varias cosas, o que ella está muerta, desaparecida, o que dejó a Misty al nacer. No importa lo que haya sucedido, lo que importa es que esto pudo haber generado la actitud sobreprotectora que Alpha Beetle tiene sobre de su hija Misty.
Un dato bastante triste que tiene que ver con los protagonistas de la G4 y la G5 es que, por ejemplo, Twilight, Rarity, Fluttershy, Applejack, Rainbow Dash y Pinkie Pie cuentan con familias bastante estructuradas. Sin embargo, este no es el caso de los protagonistas de la generación 5, ya que sabemos del posible divorcio del padre de Pip y de Zip. De la madre de Misty ni siquiera sabemos dónde se encuentra. No conocemos el paradero de los padres de Hitch y de Easy, y probablemente los padres de Sony se encuentren muertos. Hablando sobre los padres de Sony, ¿se dan cuenta lo triste que debería ser para ella, una pequeña niña que creció sin el amor de su madre y que poco después le arrebatarían a su padre? Algo demasiado triste de pensar. Podemos hablar de la forma en la que Allura se quería hacer de todo el poder de Cumbre Luz de Estrella, utilizando el control mental para que todos hicieran lo que ella ordenaba, siendo una clara alusión a la esclavitud, algo bastante triste de pensar. Por lo que podemos ver de Opaline es que era una villana bastante rencorosa con todo lo que le pasó en la vida, por lo que podemos deducir que en lo que pasó en los cómics del arco de Discord, Opaline era capaz de destruir el mundo si se le antojase. ¿Se dan cuenta cómo el mayor problema y villano de la franquicia de My Little Pony ha sido el racismo? Lo hemos visto desde generaciones muy anteriores. El racismo no ha hecho más que afectar a las razas de Equestria, ya que vemos que en la generación 4 y en la generación 5 es el mayor problema, es algo que nunca han podido solucionar, y esto siempre ha llevado a que Equestria llegue a estar al borde de la destrucción. Esto debido a que incluso Sprout llegó a pensar en acabar con sus enemigos, refiriéndose a las demás razas como unicornios y pegasos. A pesar de lo mucho que queramos a Twilight Sparkle, el que en la G5 exista el racismo y las razas estén separadas solo nos puede dar la indicación de una cosa. Twilight podrá haber vencido a Tirek, Cozy Glow, Chrysalis, pero a Opaline no la pudo derrotar. Y eso porque en ese momento ella ya se encontraba sola. Tomando este último dato, podemos tener en cuenta que Opaline pudo ocasionar una catástrofe garrafal, ya que podemos escuchar en el arco de Discord de los cómics que él menciona que Fluttershy ni siquiera vivió lo peor de toda la guerra que se tuvo, por lo que podemos deducir que Opaline esperó a que todas las Main Six murieran para poder atacar a Twilight y así derrocarla. Misty desde muy pequeña fue arrebatada de los brazos de su padre y fue llevada al castillo de Opaline, por lo que podemos deducir que por lo que sabe Opaline pudo decirle cosas bastante fuertes de la Equestria anterior, por lo que podemos decir y asegurar que Misty desde muy pequeña perdió su inocencia. Este es un dato más especulativo que otra cosa, pero ¿en verdad han visto el diseño que tiene Allura? ¿No se les hace un diseño bastante extraño para una serie de niñas? ¿No se les hace el diseño de un animal carnívoro? En la película de Nueva Generación pudimos observar a las sociedades posapocalípticas después de lo que hizo Opaline, como a los unicornios alejados viviendo en un bosque, los pegasos tomando el poder de la realeza y los privilegios que los unicornios tenían, y los ponis terrestres manteniéndose en una bahía sola, alejada de la sociedad. Esto sin duda es una indicación de que la guerra que hubo contra Opaline fue una bastante dura. Por lo que podemos ver en el arco de cómics de la temporada 10 de la generación 4, a Twilight se le advirtió sobre una sociedad posapocalíptica en el futuro. Advertencia a la que Twilight hizo caso omiso, diciendo que la amistad jamás separaría las razas. Sin embargo, tras ver Nueva Generación, ¿creen que Twilight tenía razón? Por lo que Opaline nos contó en Deja tu marca, podemos deducir que las princesas Celestia y Luna eran las más idolatradas de Skyros, por ende, eran a las que les ponían más atención, cosa que generaría inseguridades y un poco de envidia en Opaline. Además de que ella cuenta de que tenían un ego exorbitante sobre de ella, se sentían superiores, por ende podremos deducir que Celestia y Luna por poco condenaron a Equestria. Sean bienvenidos al nivel más bajo del iceberg de My Little Pony Generación 5.
Algo que no podía faltar en el nivel más bajo del iceberg era obviamente el club y la regla 34, que a día de hoy sigue teniendo bastante auge en la página de Roulette 34, además de tener uno de sus creadores principales, y este es Halti, creador de animaciones pornográficas de los personajes de la G5, teniendo animaciones bastante extrañas y bastante fetichistas. Algo bastante extraño que esto siga existiendo para series de infantes. Algo que vimos en el último capítulo de Deja tu marca es que los Main Six dejaron a Opaline encerrada en su árbol, cosa que posiblemente pudo significar su muerte, ya que ella puede morir o de hambre, se le puede acabar el oxígeno, o simplemente pudo haber sido aplastada por todas las raíces de su árbol. ¿Se dan cuenta cómo los niveles de maldad de Opaline llegaban a niveles tan altos que era capaz de secuestrar a una niña con tal de completar sus actos malévolos? Esto, sin embargo, nos demuestra que no necesita decirlo ni demostrarlo, porque con este dato sabemos que Opaline realmente es una de las villanas más malvadas que ha existido en la franquicia de My Little Pony. Viendo el nivel de maldad que Opaline tenía, no podemos ni siquiera dudar de que ella pudo haber acabado con la vida de Twilight o de Florrie Heart, las últimas princesas alicornios que conocimos en My Little Pony G4. El nivel de maldad despiadada de Opaline no se reduce ni siquiera en Deja tu marca, ya que vemos que con tal de conseguir la magia de dragón de Sparky, además de solo secuestrarlo, también era capaz de dejarlo caer por un acantilado, a un bebé dragón. No le importó su vida ni por un segundo. Ella era capaz de matar a Sparky, ya que dejó de servirle para sus planes. Podemos deducir que incluso Twilight no estaba lista para gobernar Equestria, porque a pesar de que Celestia se le acuse de ser una princesa inútil, pudo vivir en armonía el reino tras muchos años de su reinado. Sin embargo, cuando Twilight llegó al poder, Opaline llegó y acabó con toda la Equestria que nosotros conocíamos. Siguiendo con el tema de Opaline, ¿se dan cuenta cómo en algunos capítulos de Cuenta tu historia, a Opaline ni siquiera le importaba si a Misty le pasaba algo, si era descubierta o algo? A ella no le importaría si tan solo Misty estuviese en peligro, cosa que te pone a pensar que a pesar de haber vivido toda una vida con Misty, seguía siendo un peón en su juego de ajedrez. Cuando Spike regresó en la generación 5, muchos creíamos que iba a decir muchas referencias o cosas que pasaron en la Equestria pasada. Sin embargo, tras el ataque de Opaline en el pasado, cuando Twilight aún gobernaba, nos dejó en claro que ni siquiera Spike y todos los dragones pudieron hacer algo, por lo que tuvieron que refugiarse, cosa que llevaría a Spike a una gran hibernación. Así que vemos, según en palabras de él, no recuerda nada de lo que vivió en la G4, solo recuerda el nombre de sus amigas y sus actitudes, pero ninguna de sus aventuras es recordada. Seguro ni siquiera recuerda personajes como Thorax o Starlight. En la generación 5 se nos presentó una pequeña unicornio que vive en Bridlewood, una pequeña niña con una peculiaridad. Una niña que tiene manchas de color blanco y un tono más oscuro en todo su cuerpo. Aunque es una característica bastante llamativa del personaje, podemos deducir que es una pequeña niña con una enfermedad conocida como vitiligo, una enfermedad que provoca que te salgan manchas en la piel. Este tipo de características ya la habíamos visto en personajes como Pipsqueak en la generación 4. Algo que se nos presentó en nueva generación es que nadie recuerda lo que sucedió en la generación 4 más que Sonny y Argyle. Sin embargo, por hablar de la generación 4, ya sabemos cuál fue el destino de uno de ellos. Hablando de nueva generación, alguien más notó que Sprout era capaz de incluso matar a Sonny porque sí, destruyó su faro y todos los escombros cayeron sobre de ella. ¿Se dan cuenta que Sonny pudo haber muerto en nueva generación? ¿Cómo olvidar las aventuras de Twilight y sus amigas? Todos los problemas que solucionaron en Equestria, todos los villanos que derrotaron, todo lo que sucedió en la generación 4. Nos da nostalgia recordarlo, nos da alegría. Y cómo no pensar en ese gran final de la serie, donde todas las razas se unieron para derrotar a Tyre, Chrysalis y Cozy Glow, uno de los mejores finales en caricaturas que pudieron haber existido. No cabe duda de que la G4 hizo cosas grandiosas, nos presentó grandes personajes, grandes tramas y grandes aventuras. Pues todo eso no sirvió de nada.
Al final, el legado de Twilight y las demás Main Six fue olvidado con el tiempo. Nadie recuerda lo que pasó, y todos los esfuerzos de nuestras queridas protagonistas no valieron para nada. Por lo que podemos deducir que aunque hayan salvado a Equestria infinidad de veces, nunca valió la pena, porque a día de hoy, ninguna de esas anécdotas y ninguno de esos resultados son recordados. Este ha sido el iceberg de la generación 5 de My Little Pony. Espero que les hayan gustado. Si es así, no olviden compartir el video con sus amigos y dejar su fuerte like. Además de que si se suscriben no hacen más que ayudar a este pequeño proyecto de fanáticos MLP. Quiero agradecer a Ponyfan por este fanart que está muy hermoso. La verdad lo guardo mucho en mi corazón. Gracias a todos aquellos que hacen fanarts para mí. A pesar de que sé que está basado en Banners from Equestria, igual lo agradezco mucho. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Creen que algún dato faltaba? ¿Conocían alguno de estos datos? No olviden comentarme todo en los comentarios. Eso sería todo. Nos vemos la próxima. Y recuerden que la princesa Luna está en sus sueños. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.